Curioso relato, donde la magia se convierte en voz. Capítulo 24. La travesía del Coraclo. Cuando me desperté era de día y me encontré sacudido por las aguas de la punta sudoeste de la isla del Tesoro. El sol ya se había levantado, pero aún quedaba oculto tras la gran masa del cerro del Catalejo, que de este lado bajaba casi hasta el mar en formidables acantilados. La punta de Tira-la-Bolina y el cerro de Mesana estaban a tiro de piedra. El cerro, yermo y oscuro, la punta, rematada por acantilados de 40 o 50 pies de altura y bordeada por grandes masas de rocas desprendidas. Estaba apenas a un cuarto de milla mar adentro y mi primera intención fue ponerme a remar y acercarme a la orilla. Pronto desistí de ese plan. Los cachones reventaban contra las rocas y bramaban. Segundo tras segundo se sucedían los rugidos y raciones que volaban y caían. Me di cuenta de que, si me acercaba, me estrellaría contra el abrupto litoral o me agotaría en vano tratando de escalar aquellos prominentes y amenazadores riscos. Y por si fuera poco, vi unos enormes y viscosos monstruos, como babosas, solo que de un tamaño descomunal, que se arrastraban en grupos sobre lajas de roca o se dejaban caer en el mar con gran estruendo. Eran al menos 40 o 60 y el eco de sus rugidos retumbaba en las peñas. Más tarde me enteré de que eran leones marinos y absolutamente inofensivos, pero su aspecto, unido a la hostilidad del litoral y a la fuerte corriente de la marea, bastó para disuadirme de acercarme a la costa. Prefería morirme de hambre en el mar que enfrentarme a tamaños peligrosos. Entretanto, se me presentó una ocasión más propicia, o al menos eso me pareció. Al norte de la punta de Tira-Bolina, la costa describe una larga línea recta que presenta, con marea baja, una franja de arena amarilla. Al norte de la misma hay otra punta, el Cabo de los Bosques, según se indicaba en el mapa, cubierto de algunos pinos verdes que bajan hasta la orilla del mar. Recordé lo que Silver había dicho de la corriente que recorre hacia el norte toda la costa occidental de la isla del Tesoro, y viendo desde donde estaba que ya me encontraba metido en ella, opté por dejar atrás la punta de Tira-la-Bolina y reservar mis energías para intentar desembarcar en el Cabo de los Bosques, que tenía un aspecto más acogedor. Había marejada. El viento soplaba continua y suavemente desde el sur, con lo que no contrarrestaba la corriente, y las olas subían y bajaban sin llegar a romper. De no haber sido por esto, habría perecido hacía tiempo, pero así las cosas, mi botecillo se deslizaba por el agua con sorprendente facilidad y seguridad. A menudo, como seguía tendido en el fondo y apenas asomaba un ojo por encima de la regala, veía una gran cresta azul acercándose y alejándose por encima de mi cabeza. Pero el coraclo rebotaba un poco, bailaba como sobre muelles y caía del otro lado, posándose como un pájaro en el seno de la ola. Al cabo de un rato recobré el ánimo y me senté para probar mi habilidad con el remo. Pero la menor variación en la distribución del peso produce cambios muy bruscos en el comportamiento de un coraclo, y apenas me había movido cuando la embarcación, abandonando de repente su suave movimiento de baile, se deslizó por una rampa de agua tan empinada que me mareé, y fue a estrellar su proa en el flanco de la siguiente ola, levantando un chorro de espuma. Me hallaba empapado y aterrorizado, e inmediatamente volví a mi posición anterior, con lo que el coraclo se apaciguó y me transportó suavemente por entre las olas. Era evidente que no quería que nadie lo manejara, pero en ese caso, si no podía modificar su rumbo, ¿qué esperanza me quedaba de llegar a tierra? Estaba despavorido, pero a pesar de ello, conservé la sangre fría. Primero, moviéndome con todo cuidado, fui achicando agua con la gorra. Luego volví a echar una mirada por encima de la regala y me puse a estudiar cómo conseguía el coraclo deslizarse tan suavemente por entre las olas. Me di cuenta de que una ola no es la gran montaña lisa y reluciente que vemos desde la costa o desde el puente de un barco, sino algo parecidísimo a una cadena montañosa en tierra firme, llena de picos y de mesetas y de valles. El coraclo se dejaba llevar balanceándose, abriéndose como si dijéramos camino por las partes más bajas y evitando las rampas empinadas y las crestas de las olas. «Muy bien», pensé para mis adentros.
Está claro que tengo que quedarme donde estoy sin alterar el equilibrio, pero también está claro que puedo tener levantado el remo y de vez en cuando en las mesetas dar un par de paladas hacia la costa. Dicho y hecho, me quedé tumbado, apoyado en los codos en una posición muy incómoda y de vez en cuando remaba suavemente para poner rumbo a la costa. Era un trabajo lento y agotador, pero evidentemente iba ganando terreno y según nos acercábamos al cabo de los bosques, aunque me di cuenta de que inevitablemente pasaría de largo, conseguí aproximarme unos cientos de yardas hacia el este. De hecho, me acerqué bastante. Pude ver las verdes y frescas copas de los árboles meciéndose con la brisa y pensé que con toda seguridad alcanzaría el siguiente promontorio. Y ya era hora porque empezaba a torturarme la sed. El resplandor del sol en el cielo, reflejado 1000 veces en las olas, junto con el agua de mar que me salpicaba y se secaba sobre mi piel, blanqueándome los labios de sal, hacía que me ardiera la garganta y me doliera la cabeza. Casi me puse malo de ansiedad al ver los árboles tan al alcance de mi mano, pero la corriente me arrastró, alejándome de la punta, y cuando volví a salir a mar abierto, contemplé un panorama que me hizo cambiar totalmente de idea. Justo delante de mí, y a menos de media milla de distancia, vi la Hispaniola a toda vela. Por supuesto, estaba convencido de que me apresarían, pero tenía tantísima sed que no sabía si alegrarme o lamentarme ante semejante perspectiva. Y mucho antes de que hubiera tomado alguna determinación, la sorpresa me había enajenado y no podía hacer otra cosa más que mirar fijamente sin dar crédito a lo que veía. La Hispaniola tenía la vela mayor y los 2 foques desplegados, y la magnífica lona blanca resplandecía al sol como si fuera nieve o plata. Cuando la había avistado, tenía todas las velas tendidas y llevaba rumbo noroeste. Supuse que los hombres que iban a bordo pretendían rodear la isla y regresar al fondeadero. Pero ahora empezaba a virar cada vez más hacia el oeste, por lo que pensé que me habían descubierto y que venían a por mí. Sin embargo, al final dio de pleno contra el viento, que la frenó en seco, quedándose un buen rato desamparada con un batir de velas. «¡Malditos inútiles!», musité. «Estarán todavía borrachos como cubas». Y me imaginé cómo el capitán Smollett los habría corrido a puntapiés. Entretanto, la goleta volvió a ceñirse al viento, se le hincharon las velas durante una nueva bordada, bogó suavemente durante un par de minutos y volvió a chocar contra el viento, quedándose al pairo. Esto se repitió una y otra vez. Adelante y atrás, arriba y abajo, al norte, al sur, al este y al oeste, la Hispaniola navegaba a trompicones y después de cada maniobra acababa como había empezado, con las lonas batiendo al viento. Comprendí que nadie la pilotaba, pero entonces, ¿dónde estaban los hombres? O bien borrachos perdidos, o bien la habían abandonado, pensé, y a lo mejor podía yo subir a bordo y devolver la nave a su capitán. La corriente arrastraba el coráculo y la goleta hacia el sur al mismo tiempo. En cuanto al avance de esta última, era tan caótico e intermitente, y a cada vez se quedaba tanto tiempo inmovilizada, que desde luego no le sacaba a la primera ninguna ventaja, si acaso la perdía. Si me atrevía a sentarme y a empezar a remar, seguro que podría alcanzarla. El plan tenía unos visos de aventura que me sedujeron, y el recuerdo de la tinaja de agua que se guardaba en la toldilla redobló mi recobrado ánimo. Me incorporé. Casi inmediatamente me saludó un buen roción, pero esta vez me mantuve en mi empeño y me dediqué con todas mis fuerzas y con mucho cuidado a remar tras la estela de la Hispaniola a la deriva. En un determinado momento, la mar estaba tan gruesa que tuve que pararme a achicar agua todo acongojado. Pero poco a poco fui cogiéndole el tranquillo y pude guiar mi coráculo por entre las olas sin más percance que algún golpe de proa y un roción de espuma en la cara. Ahora empezaba a cortar a toda prisa la distancia que me separaba de la goleta. Podía ver el brillo del latón en la caña del timón a cada bandazo, pero sobre cubierta no se veía ni un alma. No me quedaba más remedio que suponer que el barco estaba abandonado. De lo contrario, los hombres estarían abajo durmiendo la mona, y en ese caso tal vez podría reducirlos y hacer con el barco lo que me pareciera. Durante un tiempo este estuvo en la situación más desfavorable para mí, es decir, parado. Llevaba prácticamente rumbo sur, aunque por supuesto cambiaba de dirección a cada momento. Cada vez que se ceñía el viento, las velas se hinchaban en parte y en un momento volvían a dirigirla contra el viento.
He dicho que esta era la situación más desfavorable para mí, pues aunque parecía desamparada, con las velas batiendo como cañonazos y los motones rodando y dando golpes sobre la cubierta, seguía alejándose de mí, no solo arrastrada por la velocidad de las corrientes, sino por la fuerza de la deriva, que evidentemente era grande. Pero por fin se me presentó una oportunidad. Durante unos segundos la brisa cesó por completo y al darle la corriente poco a poco la vuelta, la Hispaniola giró lentamente sobre su eje y me presentó la popa. El ventanal de la cámara de oficiales seguía abierto de par en par y el quinqué todavía encendido a pesar de ser de día. La vela mayor colgaba lacia como un gallardete. El barco estaba como clavado, solo movido por la corriente. En los últimos instantes me había distanciado de la goleta, pero ahora redoblé mis esfuerzos y volví a ganar terreno. Estaba a menos de 100 yardas de distancia de la nave cuando hubo un nuevo golpe de viento. Lo recibió por la amura de babor y volvió a ponerse en marcha, inclinándose y rozando el agua como una golondrina. Mi primera reacción fue de desesperación, pero la segunda de alegría. Volvió a girarse hasta que se me presentó de costado y siguió girando hasta que recorrió la mitad, luego los 2/3 y finalmente los 3/4 de la distancia que nos separaba. Podía ver las olas hirviendo de espuma bajo el pie de Roda. Desde el fondo del coraclo donde yo estaba, me pareció inmensamente alta. Y luego de repente, empecé a comprender. Apenas tuve tiempo de pensar ni de actuar para salvarme. Estaba en la cresta de una ola cuando la goleta avanzó inclinada sobre la siguiente. El bauprés apareció por encima de mi cabeza. Me puse en pie, pegué un salto y el coraclo se hundió bajo el agua. Con una mano agarré el botalón del foque mientras metía el pie entre el estay y la braza. Todavía seguía allí jadeando cuando un golpe seco me indicó que la goleta había embestido y hecho trizas el coraclo y me encontré sin posibilidad de retirada a bordo de la Hispaniola. Si esta historia te ha gustado, te invito a darle like, suscribirte al canal y compartirla con otros amantes de los relatos clásicos. Curioso relato, donde la magia se convierte en voz.